Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros vuelve Sol de la Cuadra Salcedo para hablarnos de la Reserva Internacional de la Biosfera del Estrecho de Gibraltar. También hablaremos del megaproyecto que está desempeñando Sol y del cual yo también soy partícipe, y os lo vamos a presentar. Un proyecto de una envergadura impresionante, maravilloso, y que ya nos contará Sol en qué consiste. A todos vosotros, los oyentes de la Fábrica de la Ciencia, los operarios de esta maravillosa fábrica, daros las gracias por vuestra fidelidad y por vuestras aportaciones con los comentarios, y a los mecenas, fans de la fábrica, como no, agradeceros muchísimo vuestra ayuda económica, vuestra aportación económica, que gracias a este dinerito extra que recibimos todos los meses podemos engrasar las máquinas y convertir la fábrica en un referente nacional e internacional. Y ahora os dejamos con Sol de la Cuadra Salcedo, la Reserva Internacional de la Biosfera del Estrecho de Gibraltar. Buenos días, queridos amigos de la Fábrica de la Ciencia. Hoy con nosotros vuelve de nuevo nuestra amiga y colaboradora Sol de la Cuadra Salcedo. Muy buenos días, Sol. Buenos días, ¿qué tal? Qué maravilla, te veo muy bien acompañado. Pues sí, hoy, como no puede ser de otra manera, siempre que te hemos entrevistado tiene que estar África, mi hija, con nosotros, porque es que es una fan tuya. Y me dice, papá, yo tengo que estar aquí en esta entrevista porque a Sol le tengo muchísima admiración. Y bueno, ya acabo de decirle, es parte importantísima del proyecto, es parte de la dirección de Nanos, o sea que de todo lo lleva ella. Bueno, hoy vamos a seguir hablando donde lo dejamos la última vez, de la Escuela de Exploradores Científicos, y vamos a comenzar que nos explique todo lo que estás montando en Tarifa, en Cádiz. Pues mira, ahora mismo estoy aquí a mi derecha con todo un perfil maravilloso de África, que me acuerdo mucho de África además, porque es impresionante lo cercanos que estamos, lo unidos que estamos, y este proyecto que he tenido la tremenda suerte de entrar aquí en Tarifa, es que le llaman además Universo Tarifa, es porque realmente es el epicentro de estas expediciones virtuales que estamos montando, debido a este tema que al final pues son, bueno, pues lo virtual maravillosamente no tiene por qué ser sino lo que puede ser en potencia, ¿no? Es esa idea de la virtualidad de Santo Tomás de Aquino, de todo lo que puede ser en potencia y constantemente se puede ir actualizando. Pues esas son las expediciones, y estamos aquí en Tarifa, empezando en este estrecho de vida maravilloso que ahora hablaremos, con ese África maravilloso que tenemos aquí enfrente y ahí. Estamos unidos en esa potencia de vida pulsando, ¿no? El otro día estuve entrevistando a Adriana Ocampo, una de las mujeres, entre las 50 mujeres más influyentes del mundo, debido a que es la directora de los proyectos científicos de NASA, y bueno, a lo largo de muchos años ha participado en proyectos tan importantes como las misiones Viking, Voyager. Fue una de las directoras de la misión que fue al cráter de Chicxulub en la península de Yucatán, y el cráter famoso que extinguió a los dinosaurios. Exacto, muy bien, dilo bien alto. Que extinguió a los dinosaurios. Muy bien. Y con Adriana, la verdad es que nos contaba unas historias, de exploración, de aventuras, y tú eres otra de las mujeres claves en la Fábrica de la Ciencia, porque llevas un montón de meses organizando y proyectando el futuro de la exploración, de la aventura, ahí en Tarifa, en ese centro neurálgico en el que te encuentras ahora. Y es un escaparate a una de las zonas más importantes del mundo desde el punto de vista de geodiversidad, de flora, de fauna, que es el estrecho. Bueno, cuéntanos todo esto.
Bueno, yo estoy absolutamente impactada porque vine por una intuición y sobre todo vine porque es la única reserva de biosfera intercontinental del mundo. Entonces eso ya me llamó la atención. Yo quiero ir de reserva en reserva y quiero porque me toca, ese es mi tablero. Creo que España es el número uno, creo que España siendo el número uno de reservas, que lo digo siempre en mi entrevista y todo, tenemos ahora mismo 52 cuando China, con espacios mucho más, metros cuadrados inmensos, tienen mucho menos. Y reservas de biosfera, no sé si conocen, si queréis hablamos un poco, Sí. Son esos puntos que yo estoy enamorada del concepto, yo le llamo esferas de vida, ¿no? Son como esferas concéntricas donde el núcleo es la parte de protección, que hay algo de conservación importante. Luego está arropado por un centro, por una esfera como de ciencia, donde están investigando la conservación, y luego otra de educación, con lo cual de lo más privado y conservación y protegido hacia lo civil y lo que no nos enteramos de nada, está todo lleno están interactuando todas esas informaciones para que nosotros nos demos cuenta que solo a través de la visión científica y de poder entender y conocer desde esa base somos capaces de proteger, ¿no? Tenemos que proteger lo que amamos y amamos lo que conocemos, ¿no? Entonces, para mí, me quedo ahí y creo que las reservas de biosfera de aquí en adelante son mi tablero. Con lo cual, estamos en la única del mundo intercontinental mediterráneo. ¿Qué significa? Que el área de esta reserva de biosfera comparte dos continentes, África y Europa, y Marruecos y Andalucía, ¿no? Y todo es una única esfera de vida. Entonces, no sabéis lo que me están aquí contando, porque claro, yo el otro día soy como un topo, y lo que me gusta es encontrar la información, interactuar con esa información para entenderla. Soy pesadísima preguntando, o sea, soy como y me estoy enterando de unas cosas para poder contároslo y para poder transmitirlo, porque claro, entonces les propuse el aula navegante de aventura, ¿no? ¿Qué es el aula navegante de aventura? Antes del tema de la pandemia estaba mucho más volcado a una interacción en el campo. Pues salían los niños, que esto cuando estuvimos hablando con África, que lo tenía todo programado y que se paró por el tema, y a mí ahora he tenido que buscarme, que siempre he sido muy, muy apasionada de todo el tema de la información, ¿no? De navegar la información, pero los niños, y además en la vez que estuve con África me di cuenta que tenemos una interacción también muy importante. Mientras lo que contemos sea apasionante, lo que pasa que pues hemos dejado un poco más para más adelante las interacciones en el campo, ¿no? Con lo de las bocas tapadas. A mí, yo hablar con un niño que no le vea su cara y él a mí me pone muy nerviosa, ¿no? Con lo cual, el tema es que estamos ahora mismo haciendo esta expedición virtual en el Observatorio de Cazalla con el tema de las migraciones. No sé si sabéis, esto se llama el Arco Mediterráneo, Jorge, que es apasionante. El otro día estoy hablando con Alejandro Rubia, que trabaja en la Fundación Migres, y bueno, es que no sabéis lo que es. Le hice una entrevista el otro día y es que es tan apasionante todo lo que me cuenta que no sé cómo empezar. Estoy nerviosísima. Cuéntame tú, pregúntame tú, porque es que me empiezo por ahí, y es que estamos en ese, o sea, por algo es la Reserva Única de Biosfera Intercontinental, porque cuando me contó que hace 30.000 años empezaron todas esas extinciones por las glaciaciones, aquí quedó el último reducto de vida. O sea, aquí, en esta zona de España, ¿no? Es donde quedan todas las especies de pájaros pequeñitos que no hay en otros, o sea, están todos los tipos de petirrojos, de currucas, que todos salieron de aquí, ¡pum!, a colonizar. En el momento que empezó a bajar todo el hielo se quedaron en esta franja condensados, evolucionaron. El último neandertal, el otro día me estaba diciendo aquí que hay estudios maravillosos del último hueso, creo que es un diente, como el de África, apareció en unas cacas de hiena. Uh-huh. Fíjate que de un niño neandertal. Entonces, claro, se condensa toda la vida que se va extinguiendo aquí, y cuando de repente vuelve un poco a respirar y a pulsar un poco más de espacio de vida, ¡boom!, vuelve a salir toda esa vida en pájaros, en cetáceos. Entonces, aquí se ha transformado en una especie de pasillo estrecho de vida infinito, ¡boom!, donde pasa, ¿no? Entonces, estar aquí realmente se nota, se siente que aquí hay un hervidero de vida que lo único que hace es pulsar. Y creo que antes de que nos volvamos a extinguir, este punto va a ser otra vez
importantísimo. Y no creo ya tanto como los animales que van a salir, sino este último que se extinguió, Neandertal, tenemos que volver a ser nosotros los que volvamos, antes de extinguirnos, volver a salir de aquí. Ser conscientes de toda esa vida que nos rodea. Es inevitable, es inevitable hablar de tu padre porque, bueno, algunos oyentes que todavía no te conozcan, decir que eres la hija del gran Miguel de la Cuadra Salcedo, explorador, aventurero, periodista, bueno, no sé cuántas profesiones, atleta, muy bien. Y a tu padre era un gran amante de la literatura griega y clásica. Y estás en una zona donde sobre todo los griegos lo consideraban como el fin del mundo. Y de fin del mundo tiene poco, porque yo creo que ahí empieza el mundo. Mira, es el fin del mundo conocido y el principio del desconocido, ¿no? Es esa interacción de los dos mundos maravillosos. Algo pasa aquí. Bueno, yo veo desde aquí, ya sabes que las columnas de Hércules, que son esas que mi padre siempre... unos dicen que creo que hay posiblemente 2 montes en África que dice que son, pero yo tengo aquí el monte Musa enfrente. Y me encanta tener la columna de África y ellos ven la columna que es Gibraltar de España, ¿no? Entonces, visualmente estamos completamente unidos en esas 2 columnas, que es como ese límite, ¿no? A ver si es capaz de pasar por aquí, a ese mundo desconocido maravilloso para navegarlo, que yo creo que ahora mismo la red vuelve a ser un mundo desconocido con esas columnas de Hércules en los que los niños tienen que volver a armarse para poder saber ser navegantes, ¿no? Ser navegantes en la red significa volver a pasar por esas columnas de Hércules confiando en sus habilidades, ¿no? Como hizo Elcano, que también es otro personaje importante en nuestro aula navegante, porque él, con un cambio de timón, ¿no? Con ese primer cibernético que yo siempre digo, cambió el rumbo preestablecido. Entonces, nos hizo dar la vuelta al mundo a él y a todos. Entonces, por eso estas expediciones virtuales le llamo primus circundo te. Voy a ser el primero el que yo te dé la vuelta, ¿no? Entonces los niños se van a tener que quedar quietos observando todo lo que hay alrededor. Vamos a viajar vamos a soñar con los pies bien agarrados a un sitio y a mirar, aprender a mirar. Y también, siguiendo con la literatura, con la literatura griega, recuerdo ahora, por ejemplo, uno de los trabajos de Hércules que tenía que robarle un toro a un rey tarteso. Esa zona es impresionante. Fenicios, tartesos, griegos. El tesoro del carambolo, o sea, es que es el tesoro de carambolo. Tenemos en España, yo creo, toda la base para volver a aprender a ser los personajes que fuimos tan importantes en la historia, que mi padre, sobre todo, lo que era un defensor del espíritu español dentro de nuestro territorio. El otro día me decían, pero hombre, español, oye, pero vamos a ver, somos de nuestra tierra, somos de donde nacemos, somos de donde nos alimentamos. Y no solo de la tierra, sino de lo que significa ser un pueblo unido por algo, ¿no? Y esa fuerza la tenemos que volver a recuperar para volver a lidiar con todos estos monstruos que tenemos alrededor, ¿no? Yo creo que seguimos siendo y seguimos viviendo un cuento mitológico ahora, ¿no? Y yo creo que eso es precioso. Mi padre siempre dijo que empezó, cuando tenía la edad de África, se metía debajo de las sábanas leyendo todos esos libros de Araluce de las mitologías para niños, que sería una maravilla volverlo a reeditar, pero casi como antiguo, con esos dibujos. Entonces él se veía Telémaco, veía el que se comía a los niños. Bueno, él vivió eso y quiso ser eso, ¿no? Entonces yo creo que por eso tenemos que volver a estudiar, a leer, no a estudiar, sino a disfrutar y a experimentar esas cosas desde esa mitología, como tú dices, es vital y fundamental. África, ¿tienes alguna pregunta para Sol? ¿Todavía no? Bueno, suelta las preguntas a ti luego, ¿eh? Bueno, pues empieza, sí, cuéntanos, porque ahí se está cociendo, ya lo has dicho, pero se está cociendo algo y tú eres una de las que están moviendo cosas por ahí. Cuéntanos estos últimos meses en lo que estás trabajando. Pues mira, aquí realmente ahora mismo estamos en plena efervescencia de pasos migratorios. Ayer estuvieron pasando por aquí culebreras, milanos, calzadas. Desde aquí, o sea, desde mi casa yo miraba y van pasando
porque estamos ahora en el momento perfecto donde están cruzando. Hemos tenido un invierno como antiguamente, muy lluvioso. Todo el mundo me decía, oye, qué pena has venido. Y yo, perfecto, estaba aquí metida como una especie de hibernando. Y en el momento que hace 2 semanas empezó a hacer bueno, pues a bandadas y bandadas. Entonces, realmente estar debajo de todo ese paso es algo emocionante, y sobre todo con toda esta gente que maravilloso, como David Barros, Alejandro El Rubia. Bueno, os tengo que contar una cosa maravillosa que le va a encantar. Bueno, a los dos os va a contar. El otro día estuve con un personaje maravilloso que se llama Hugo Meloni, que también le hice una entrevista, a ver si aprendo ya de ti a ir sacando entrevistas. Y me contó que lleva, me parece que son 10 años o 8 años, viendo cómo va pasando una culebrera con GPS. Desde que la cogieron y la anillaron en el nido. Entonces, 200.000 kilómetros ha viajado esta calzada. Y hace 2 semanas la vieron que pasó por aquí. Estaba yo hablando con él y dije, mira, ahora debe estar como por Valencia y ahora debe estar en Barcelona. Entonces, son unas culebreras que nacieron en el tacón en la península, en el tacón de Italia. Y entonces, donde nacen los pájaros migratorios, vuelven otra vez a criar. O sea, donde ellos nacen, vuelven. Eso siempre. Con lo cual, esta culebrera que se llama, no sé cómo se llama, ya te lo diré, nació en el tacón y, claro, en el momento que ya tienen que cambiar por el tiempo y todo eso, se va a comer a África y vuelve otra vez a criar. Bueno, la verdad es que es algo que a mí, como me gusta mucho entender todo esto, es mucho más complejo de lo que parece, y es algo que me apasiona. Pero pasó por aquí hace 2 semanas y tiene todos los mapas que os mandaré para que veáis todos los trayectos que ha hecho y cómo ha ido parando en cada sitio. O sea, el poder ser los ojos de ese pájaro, que es lo que quiero que estos niños aprendan, ¿no? A elegir un pájaro, por ejemplo, dentro del observatorio. Lo que quiero hablar yo con África es qué son las actividades, qué es lo que le puede apetecer, porque el fin de todo esto es que ese niño sea pájaro, sea cetáceo, elija una especie y, siendo ese pájaro, pueda conocer y pueda estudiar la biología, la antropología, la geología, todo, o sea, todo dentro de la mirada de un pájaro, ¿no? Porque tiene que pasar por países, tiene que saber qué pasa con el clima, tiene que saber cómo funciona sus aparatos y cómo es su estructura biológica. Entonces, yo creo que es una manera muy bonita de que estos niños, experimentando esa naturaleza y esa vida en esa naturaleza que les rodea, porque no es empezar a ver a Masai Mara, no, es que tenemos cercanos, o sea, y cada niño en su entorno tendrá una reserva de biosfera en la cual guiarse de lo que hay ahí único. Hombre, este sitio es una maravilla. Yo lo que quiero es que estos niños de Taifa sean los protagonistas y sean los embajadores de su destino, o sea, que estén orgullosos de lo que tienen alrededor, como África, que el otro día me hablaba de sus salidas, de lo que encontraba. O sea, son exploradores y escaneadores de vida, ¿no? Hombre, aquí el tema de los pájaros me parece súper. Aquí tenemos la suerte, aquí cerca de donde vivimos, y África no sé si lo sabe, bueno, sí que lo sabe, que tenemos también el delta del Llobregat, en el que... No, que lo sé. No, aparte, tenemos el delta del Llobregat, que también hay zona de anidado de aves y de aves migratorias, y lo que te iba a decir ahora, no sé si lo sabes, pero es zona también de paso de cetáceos. No solamente delfines, que son los más comunes, sino que se han encontrado por ballenas jorobadas, más grandes, o sea, de dimensiones que han pasado con las crías, y algunas que otras han ido a morir varado a la orilla. De hecho, cuando vas al zoológico de Barcelona, hay un esqueleto de una ballena que en la playa, en una de las playas del Prat, del Llobregat, se la encontraron. Y es zona también de paso que van al Golfo de León, allí a la zona de Marsella, zona de paso de cetáceos. O sea, te imagínate hacer una interacción entre diferentes colegios de toda España, haciendo seguimiento de aves, ciencia ciudadana realmente, haciendo seguimiento de aves, haciendo seguimiento de cetáceos, y que estos niños entre ellos puedan interactuar, comunicarse para poder compartir sus resultados de su investigación.
podría ser maravilloso. No, el proyecto en sí es eso, o sea, el proyecto es en base a esos casilleros de reservas de biosfera, que esos niños locales sean los embajadores de esos lugares y en contacto en red con otras estén comunicados, intercomunicados. Entonces, los pájaros nos sirven de maravilla. ¿Por qué? Porque a través de un pájaro se van a comunicar. El otro día estuve hablando con Hugo que me localice un colegio donde él vive, donde va a criar este águila culebrera y vuelve todos los años para que esos niños estén en contacto con los niños de Tarifa y con los de Argel, porque es que este pájaro va desde Italia, rodea toda la costa italiana, francesa, española, pasa por Marruecos y se va hasta Argel. Entonces, no sé, o Mali, me parece que me dijo que en Mali es donde va. O sea, es que me parece alucinante. Entonces te cuentan cuáles son los pájaros que cruzan el Sáhara, los que no lo cruzan, los que cruzan son los que comen insectos, los que no son herbívoros. Bueno, hay unos mundos ahí que yo lo que quiero, como soy casi como un niño, cuando le pregunto las cosas, necesito contarlas así para que la gente se apasione. O sea, no es un tema de información. Yo es lo que muchas veces digo. Ahora mismo tenemos más información que en nuestra mano, pero como si nada. Hasta que no interactuemos con la información. A mí es lo que me pasó. Mi padre, me acuerdo que se ponía muy nervioso conmigo. Pero Sol, es que no sabes nada. Digo, pero si es que a mí me lo tienes que hacer sentir, porque es que si no, no me entero. O sea, mi padre era un universo de sabiduría. Todo se lo sabía. Y se ponía nerviosísimo cuando me preguntaba. Digo, pero papá, entonces yo le decía que tú no sabes de mariposas. Y me decía, bueno, ¿a mí qué me importan las mariposas? Digo, bueno, porque claro, y entonces con ese se supone que con esos animales maravillosos, pues sean nuestros propios maestros. Ahora un tema que está tan importante que el tema de la conservación, que yo siempre hablo de la conservación de la vida en la naturaleza, es una, ¿no? Da igual el animal, la bacteria, da igual lo que sea, la cosa es que tiene vida y que es la que tenemos que protegernos entre todos, ¿no? Y hacer esa cooperación de ciencia ciudadana creativa. Por eso es importante que el niño, a través de esa creatividad, que por ejemplo África con esos dibujos que hace, a través que cada niño detecte su creatividad. Uno le gusta hacer fotos, otro escribir, otro grabar, otro cantar, otro redactar, lo que quiera. La cosa es reportar, porque la red es lectura, es oído, es sonido. Entonces, esos niños es casi más importante que sepan cosas, mucho más importante saber cómo reportarlas, ¿no? Entonces, es una escuela desde el percibir hasta el reportar, ¿no? O sea, es sentir para proteger y conocer, pero sobre todo directamente desde ese conocimiento de observación, traducción. Por eso les llamo traductores de vida, porque si no traducen lo que sienten, no sirve, ¿no? Tenemos que enseñar. Y cada uno tiene una vocación, entonces hay que despertar vocaciones, son voces en acción que en la red tienen que unirse para decir, oye, que en mi sitio hay esto, perfecto. No tenemos que estar mirándonos ya uno que es famoso en no sé dónde, otro no. Cada uno es famoso en su propio sitio si es capaz de aprender a mirar. Es un poco esa filosofía. Es curioso lo que has dicho sobre el águila culebrera, sobre su viaje, que bordea la costa y nunca pierde la línea de la costa. Me recuerda mucho a los antiguos navegantes que nunca perdían la línea de la costa. Y luego ya pues en la época de las grandes expediciones como Colón, Magallanes, estos sí que ya iban a lo desconocido completamente, ¿no? Pero por ejemplo los fenicios, que eran enormes navegantes, llegaron hasta la centro de África, bordeando todo el Atlántico, toda la costa atlántica de África, pero nunca perdían la línea de la costa porque era como un miedo, ¿no? que tenían de perderla. Este águila culebrera me recuerda tanto a esos antiguos navegantes. Claro, ten en cuenta que la navegación, cuando no tenemos esta ridiculez de fronteras ficticias que son muros y ciudades, y al final es un trayecto dentro de la eficiencia más clara de poder llegar, porque ten en cuenta que quedan exhaustos, o sea, hacen unos viajes. Entonces, este águila se llama ejido, es una culebrera y migra exactamente. Te voy a pasar esta foto porque es apasionante, la voy a colgar, que se llama, pues lleva 160.000 kilómetros. 160.000 kilómetros. Y entonces
viene bien claro, que no sé, bueno, no sé si lo vais a poder, sale de Mali y se ve constantemente la misma, bueno, es apasionante ver que un pájaro ha sido capaz. Entonces, una de las cosas que quiero hacer, África, a ver qué te parece, porque claro, tú de repente yo te cuento todo esto y me dices, qué maravilla de pájaro y cómo es, entonces, ¿por qué vuela tanto? ¿Cómo son sus alas? ¿Cómo es su estructura? ¿Cómo migra? O sea, yo tengo ahora un libro maravilloso que me estoy leyendo que es La navegación en los animales, que te enseña que hasta tienen en el pico un trozo de magnetita, dicen, para poder, cómo se pispan bien con las estrellas, sin estrellas, con el sol, por electromagnetismo. O sea, ten en cuenta que en el fondo, bueno, y luego lo más increíble es que me contaban que cuando están esperando en África para cruzar, hay veces que están agotados y cruzan según los aires, que les gustan un poco de viento, pero no mucho, y aquí en el momento que pega mucho aire tampoco les conviene. Con lo cual, en el momento que vienen ya cansadísimos, las gaviotas que están aquí, en primera línea les echan, porque claro, vienen y dicen, vienen con hambre y me van a comer mis polluelos. Entonces, llegan hasta un grupo de gaviotas a echar a una culebrera, que parece increíble, pero entonces yo lo que quería es que estos niños fueran casi como jugando con estos juegos que cada uno eligiera un pájaro y que viera todo lo que tiene que sortear, ¿no? Y entonces que cada uno eligiera un pájaro y que dibujara de dónde sale, porque claro, yo te digo Mali y yo misma digo, espera, Mali, África, no sé qué, tal. Bueno, pues en el momento que tú ya eres un pájaro, tú ya sabes que a ti no se te va a olvidar ya que dónde está Mali. O el Alcol Leonor, que viene de Madagascar, y luego yo tuve la suerte de fotografiarla en Baleares, en ¿dónde fue? No me acuerdo. Vamos, en Palma. Bueno, todo es increíble. Yo creo que estos niños, tienen que experimentar la ciencia. Y el otro día, no te os puedo contar, estuve con los cetáceos en Marina Blue, que Yello es un personaje, Aurelio Morales, es increíble. Y Gema, bueno, interactuando con los calderones, África. O sea, nos a un sitio directamente donde están grupos de calderones y vienen a hablar con nosotros. El otro voy a pasar las imágenes. Bueno, eso es terapéutico. Yo les he dicho que cómo no se receta por la Seguridad Social el tema de pegar con calderones. Entonces, explícale, Sol, explícale a África qué es un calderón. Bueno, pues un calderón es una ballena parecida al delfín y se llama calderón porque tiene todo el pico así cortado como un caldero, ¿no? Por eso se llama calderón. Entonces son bastante grandes. Bueno, el macho que vimos podía, no me acuerdo, pero casi como un toro, vamos, es una cosa enorme. Y van mucho en grupo, tienen una aleta que es muy bonita porque todos tienen su aleta, es como sus huellas digitales, se les señala por la forma de la aleta. Y la verdad, vamos, yo ahora mismo no te puedo, vamos, le oí, el otro día dijo cómo se llamaba el orificio. Espináculo. Pues se me olvida. Espináculo. ¿Te acuerdas tú cuando eras pequeña que ella también estudió los delfines? Qué maravilla. Está muy callada África, hoy no habla mucho. Bueno, entonces, una de las cosas que quiero hacer, ya vamos a escanear Cazalla, que es el observatorio de pájaros. Mira, está pasando ahora mismo un milano aquí volando. Es el tema de los cetáceos, porque al final la navegación, el arte de la navegación de los animales es muy parecida en todos. O sea, al final tienen que navegar por esos mares de información en función de su adaptación. Entonces, quería hablar contigo, Jorge, porque le hablé el otro día a Yello de poder meterle a los niños, una vez que hagamos lo de los pájaros, nos vamos a los cetáceos, para hacer el tema de los drones acuáticos. Para que los niños pudieran hacer. ¿Tú qué crees que se podía hacer con los drones acuáticos? Bueno, de momento lo que podríamos hacer es contactar con algunos de los institutos que ya han hecho este proyecto. Porque aquí todavía, con el tema de la pandemia, hay muchos proyectos que no están en stand-by, no están en marcha. Nuevos, los que ya estaban en marcha antes sí que siguen su recorrido, pero los nuevos no. Entonces, hay un instituto de la isla de La Palma, en Canarias, que ya en su día hicieron este proyecto, y la verdad es que sí que puede ser muy interesante para poder estudiar el fondo marino, pero claro, no a mucha profundidad porque estamos hablando de niños, ¿vale? Entonces, claro, no podemos decirle vamos a ir a alta mar y bajar un dron y tal. Pero sí que es verdad que cerca de la costa
que ellos se puedan meter perfectamente, ¿sí? Lo podrían desde manejar hasta crear, se podría hacer, montar, o hay alguna parte de la tecnología que podría... Hay un equipo en el País Vasco que ya lo hacen, ¿vale? Son drones educativos, drones subacuáticos educativos, que ellos lo hacen, de hecho compran las piezas y las montan, pero sí que es verdad que hay un instituto en Canarias que ya en su día lo hicieron como proyecto en la ESO, sí que es verdad, sí. Pues Jorge, te involucro aquí directamente con el tema de la ciencia, porque una de las cosas que quiero es que los niños también pongan a los pájaros los GPS una vez que se anillen, o sea, que se involucren en todo el proceso de seguimiento, en todo el proceso de la conservación, de la protección y sobre todo lo más importante, que es lo que yo digo, que tienen que aprender a ser. Para aprender a ser hay que investigarles. Seguimos cazando, al final estamos cazando información, ¿para qué? Para sobrevivir. Entonces, ahora ya no nos los cazamos para comernos, los cazamos la información para poder protegerlos, porque si ellos viven, nosotros vamos a vivir. Entonces, la conservación es así. Y la vinculación que se puede generar entre un niño y ese ave que ha anillado, que forma parte de su vida, de su familia, ¿no? ¿Te gustaría a ti anillar una ave y hacer un seguimiento durante muchos años? Sí. Y, por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que más te podría... ¿Qué es lo primero que te interesaría saber de un pájaro que es capaz de viajar casi 200.000 kilómetros? ¿Qué es lo que primero se te ocurre? Pues, ¿cómo puede viajar tanto? ¿Cuánto tiempo viaja? ¿Cómo viaja? ¿No se cansa? Y otra de las cosas que me parece apasionante es cómo consiguen ir en grupo, porque lo del grupo es fundamental en el tema de la migración, y como hay unos que son dispersos, otros no. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, primero me parece interesante, a ti que te gusta tanto la geoposición, como me hablabas, cómo son capaces, me apetece mucho lanzarles una pelota de Google Earth, ¿no? En la mano con esa aplicación, que sean ellos los que tengan que poner en un punto, en otro, que manejen, que moldeen esa, como decía nuestro amigo maravilloso de Cosmos, Cansano. Ese puntito pálido, ¿no? Pues que lo tengan en sus manos y que sepan que ahí es donde estamos todos con esa potencia y con esa manera de protegernos unos a otros, ¿no? Entonces, desde dibujar, ¿a ti qué te gustaría más? Dibujar, hacer fotografía, grabar, escribir, ¿qué es lo que más te gusta a ti? Dibujar, ¿no? Sí, dibujar. Ella... ¿Y te gusta dibujar? Sí, además dibuja muy bien, que ya he visto tus dibujos, Gracias. Pues eso, que cada niño pudiera potenciar donde es fuerte, ¿no? Porque ella, a que cuando tú dibujas, el tiempo se te olvida totalmente, no existe. Sí, se me olvida. Pues es que eso es lo importante, ¿no? Yo creo, llegar a donde ese niño, el tiempo y el espacio desaparece, porque conecta con algo mucho más importante, que es, pues eso, cuando se nos va el tiempo es cuando estamos en el sitio perfecto. Entonces hay que descubrir en los niños dónde se les va el tiempo y ahí hacerles fuerte. Me van a perdonar los oyentes que le estoy diciendo todo el rato a África que hable un poco más alto porque está como cortada, pero no sé lo que le pasa hoy. Un poco resfriada. Sí, está también resfriada la pobre. Ay, pobre. Nada. Bueno, tú vete pensando, porque como vamos a seguir hablando y tú eres parte aquí que me vas a ir diciendo, todo lo que se te ocurra me lo apuntas en el cuadernito y me dices cosas que me gustaría saber de los pájaros, de todo lo que viaja. Bueno, el otro día, con esas conversaciones que tengo con Alejandro maravilloso, me decía que nosotros seguimos todavía emocionándonos por el tema de las migraciones porque seguimos siendo nómadas, ¿no? Yo lo del nómada lo tengo muy, muy interiorizado, ¿no? Pero en el fondo, eso que nos apasiona tanto de los viajes es que seguimos siendo nómadas, nos seguimos trasladando, ¿no? Por esa necesidad de vida. Yo creo que más que la alimentación, por eso el otro día cuando hablaba todo el mundo de la primavera decía, esos 23,5 grados al final es el que nos da la vida, ¿no? Porque es el que cambia las estaciones, aquí hay comida, aquí no. En el momento que tuviéramos comidas todos en un sitio, hablábamos de eso, Alejandro, ¿no? ¿Qué pasaría si toda una franja del mundo fuera como Ecuador, ¿no? Que de repente siempre hace bueno, siempre hay comida, se acabaría la vida. Sí, la verdad es que estaba ahora pensando
cuando nos hablas de la migración de las aves, en ese sistema de geoposicionamiento que tienen, ¿vale? Y tú y yo el otro día estuvimos hablando también del, por ejemplo, el proyecto Galileo, en el que no es que vaya a ser el sustituto del GPS, pero va a ser mucho más avanzado y más amplio que el GPS, que podíamos hacer comparativas también a nivel escolar de los sistemas que utilizan los satélites geoestacionarios que sirven para la geoposición, para saber en todo momento dónde te encuentras, y si se podría comparar estos sistemas a los sistemas biológicos que tienen no solamente las aves, sino también cualquier animal migratorio, como pueden ser los cetáceos. Puede ser un estudio muy interesante que se puede hacer a nivel, y no solamente nacional, sino internacional, de generar una sinergia entre diferentes países para que se haga un estudio, pero desde la base, desde los niños, más que desde lo más alto que es el mundo de los científicos, sino también los niños que entren en este mundo. Hombre, yo te digo, yo estoy convencida que mucho más interesante es, y además, primero, porque son mentes libres, para empezar, en este mundo tan sumamente coartado ahora mismo. La imaginación la tienen todavía virgen, cuanto antes hay que preservar esa fuerza que tienen y que confíen en ella. Y tercero, porque eso es el futuro. Entonces, yo ahora mismo me parece que es vital, y además yo lo he visto con mis hijos, que les he visto evolucionar y es que funciona, o sea, funciona potenciarles lo que son y soltarles al mundo, porque es que es exactamente lo que necesitamos, gente responsable, pero con la cabeza en su sitio, sin locura, sin ir a un sitio, ahora a otro. O sea, vamos a dejar toda esa, que otros se la crean, pero los niños conscientemente van a tener que saber que son ellos los que van a, pero con cabeza, sin locuras, ¿no? Que es que yo creo que ahora mismo, por eso tenemos que ir a la naturaleza, porque la naturaleza es así de simple y de llana. Es que para mí es fundamental, porque no se puede pretender que los niños no podemos pretender que los niños tengan conciencia de la conservación de la naturaleza y no lo sacamos nunca del aula. Y si me apura, para mí no es suficiente hacer una excursión de vez en cuando a la montaña. Es que a la montaña o al campo o a la playa hay que ir muy a menudo con los niños. Ya sé que es difícil, pero es que es lo mejor para que ellos puedan conocerlo. Pero yo te digo una cosa, Jorge, ahora mismo con este tema del aula navegante, estas expediciones virtuales, es un proyecto donde no se requiere salir de casa ni del aula, se requiere un tutor de la mano, que da igual que te esté llevando por físicamente, que físicamente siempre es mucho más importante, pero un preestudio, igual que mi padre se ponía debajo de la cama con la sábana y la linterna a leer, él estaba interactuando con toda esa información de mano de Araluce, de mano de los griegos y de mano de la sabiduría. Tengo este libro ahora mismo que es Howard Gardner, que es Verdad, Belleza y Bondad reformuladas, la enseñanza de las virtudes del siglo XXI. Esto es de lo más importante ahora mismo, porque el niño, lo más importante es enseñarle los valores. Con eso está salvado. O sea, mucho más importante que enseñarle documentales y información y sacarle al campo. No, es que tenemos que volver a viajar esos valores que nos van a armar para darnos cuenta que la verdad, la belleza y la bondad para vivir en comunidad es fundamental. ¿Entiendes? Entonces ya no es un tema de llevarles a la naturaleza, es de enseñarles la naturaleza del hombre. Entonces, en esas, ya sé que es un poco utópico y eso es el reto que tengo en estas expediciones virtuales, es que una vez que el niño se meta dentro de su casa, de su clase, siempre tenga un tutor donde nosotros le vamos a favorecer, contigo, con todos estos expertos que tengo a mi alrededor, que ellos sean los que provoquen aplicaciones, juegos, interacciones, o sea, que ponerles en su mano a los mejores del mundo para que les provoquen lo mejor que tiene de ellos. ¿Para qué? Para proteger lo mejor que tienen de su alrededor. Y al final estamos todos en lo mismo. Entonces, si tú de repente África se mete con su profesor desde clase o desde su casa en esta pandemia y confinamiento y lo que quieras, dentro de ese espacio de información donde hay unas experiencias interactivas donde le dicen, elige un pájaro de todos estos y dibuja en el Google Maps dónde eres. Vas a ver con tus ojos ese pájaro lo que está viendo. Vas a meterte dentro del agua con este dron que tú vas a construir para
testar cómo navegan esos calderones, cómo se comunican. Vas a ser pájaro, vas a ser calderón, vas a ser rana meridional, vas a ser todos estos animales que te están dando información de cómo tenemos que actuar. Entonces, ¿entiendes? Es un poco, yo sé que a lo mejor es un poco parecido utópico, que, a ver, pero bueno, ese es el reto, ¿no? Ir con los mejores, de mano de los mejores, con estas expediciones virtuales para ver la enseñanza de las virtudes del siglo XXI. Este personaje maravilloso que es Gardner ya lo habla, y eso es lo que decía mi padre, vocaciones, valores, todas son esas palabras son las que tenemos que recuperar. Es la curiosidad maravillosa del tutor que sabe irle haciéndole preguntas y contestándose. Pues si es que tenemos que volver a los griegos, si es que al final el tema de ir con el tutor de la mano al gran tour ese maravilloso, estas expediciones intentan ser ese gran tour de la mano del tutor que le vaya abriendo ojos, interactuando en el viaje, ¿no? Que es esa historia maravillosa que hizo mi padre. Pues eso, aprender navegando es un poco estas expediciones virtuales. Y contigo espero que estés dentro con tu fábrica de la ciencia, haciendo eso. toda esa ciencia. Ahora que ya estoy más tranquilo, porque llevaba unas semanas de mucho trabajo que no me permitía hacer muchas cosas, y ahora ya empiezo a respirar un poco por tranquilidad, porque es lo que se necesita para poder enfrascarse en estos proyectos. Sí, dime. Una monarca está ahora mismo volando por aquí, que también es otra migratoria maravillosa, las mariposas. Bueno. El otro día estuve con un experto en polillas, un galés que viene aquí, que es maravilloso, y me levanté a las 7 de la mañana, a las 12 por la noche para poner unas trampas de luz, y por la mañana a primera hora para recogerlas, y las estuvo testando. Tenemos aquí un mundo de polillas también único. Pero es que, claro, la polilla a la gente no le interesa, pero os voy a enseñar las fotografías que hice a esas polillas, que eran unas bellezas. Entonces, por eso te digo, tenemos una suerte maravillosa. Estos niños tienen que estar tan orgullosos de lo que pisan, del terreno, de lo que son, y de que somos, yo creo, el futuro, de verdad, a nivel a reconquistar otra vez ese imperio de vida. Creo que España tiene un punto clave en este tema. Creo en ello completamente. El otro día estuve comentando a África que podríamos salir un día a la montaña, porque aquí... Un día no, varios. O varios. No habla nada, pero me habla para corregirme. Y les dije que podríamos ir a una zona donde se encontró un Elephas anticus, que es un elefante prehistórico, antiguo, claro, la palabra lo dice, ¿no? Y también hay otra zona... bueno, mamuts se han encontrado entre la frontera de Gabá y Viladecans. Ahí se han encontrado asentamientos de caza de mamut. De hecho, recuerdo una vez que una arqueóloga me llamó: Jorge, ¿dónde estás? Digo, estoy en casa. Dice, acércate un momento aquí a Canferal, cerca de Canferal. Bueno, me acerqué y me enseñaron unos fémures enormes de mamut. Pero me dijo la arqueóloga, dice, pero lo más interesante de todo esto no es el esqueleto del mamut. Lo más interesante es esto. Y me enseñó puntas de flecha. Era una zona de caza, se había encontrado un depósito de caza de mamuts, que no sé cómo con flechas iban a cazar, pero bueno, o punta de lanza, no recuerdo ahora si era punta de flecha o punta de lanza, no recuerdo, pero bueno. Pero claro, cuando esto estamos hablando, los mamuts era más propio de la época cuando la península era una tundra, ¿no? Pero en otro periodo geológico, cuando la península era una sabana africana, se ha encontrado pues león cavernario, Cercopithecus en cuevas, ¿vale? Animales más propios de sabanas que del tundra. Y también mucha fauna de sabana en uno de los riachuelos de cerca donde se encontró el Elephas anticus. Se encontraron restos de hienas, de gacelas, de leopardos. Y claro, todo eso para ella es asombroso, ¿no? Joder. Es asombroso. Películas enteras por crear, vamos, en su cabeza. Es asombroso. Entonces, claro, ahora me estaba acordando, hablando del estrecho, que en aquella época, en aquel periodo, cuando hubo el deshielo, aumentó el nivel del mar y entonces inundó gran parte de la costa que conocemos hoy en día. Pero en épocas anteriores sí que es verdad que el estrecho estaba unido y por ahí pasaba muchísimos Claro, animales. Este arco maravilloso que tenemos se ve clarísimo. Además es apasionante verlo, cómo se suelta y cómo se crea del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, y cómo se inunda
el Mediterráneo del Atlántico. Es que a mí son las cosas, yo creo que los niños, me encantaría que me las enseñaran, porque ese cómo bailan los planetas alrededor del Sol, el Sol a lo largo de la galaxia. Nos han hablado siempre de esa elíptica, pues es una farsa, eso es un helicoide, nunca ha sido un plano. Entonces es que yo creo que a los niños tienen capacidad suficiente y nos llevan siglos de ventaja, y nosotros, un profesor tiene que enseñarles en función de su cabeza. No, perdón, al revés. Es el profesor el que tiene que meter en el mundo del niño y aprender con él. Simplemente él tiene que ir diciéndole, mira, con mi vida y con mi experiencia es mejor por aquí. Por eso son los valores. El profesor lo que tiene que sobre todo es guiarse sobre esos valores de sociedad consciente, y ser el niño el que la potencie, ¿no? También esa es un poco la visión. Unos años un niño me hizo una pregunta que me encantó, que era, claro, vivimos en una zona donde se ha encontrado, por ejemplo, un rinoceronte lanudo en una cueva en Castelldefels, ¿vale? Y estamos hablando de fauna, pues, mamíferos pesos pesados, ¿no? Pero un niño un día me preguntó y dice, oye, claro, ellos desde su no ignorancia, sino de su poca percepción de la realidad geológica, porque ellos piensan que, y eso es maravilloso, piensan que la historia de la Tierra ha pasado en pocos años, ¿no? Entonces, un niño me preguntó una vez que si se han encontrado tanto mamut y tanto rinoceronte y tanto león cavernario, ¿cómo es que no se han encontrado dinosaurios en esta zona? Digo, pues tenéis que imaginaros que la Tierra, desde la época de los mamuts a los dinosaurios, pasaron varios millones de años y la Tierra cambió muchísimo. ¿Y por qué? ¿Alguien sabría decirme por qué no se han encontrado dinosaurios? Y uno me respondió de forma magistral que si no habían dinosaurios es porque aquí no podía haber vida. Digo, ¿pero por qué no podía haber vida? Y no sabía responderme el niño en ese momento, entonces se lo expliqué. Muy bien, dilo tú. Por el agua, porque estaba inundado. Porque era un fondo oceánico. Esta zona era fondo oceánico. ¡Ostras! Y por eso no nos han encontrado ningún tipo de vida, ¿no? Entonces, imagínate que cuando yo les dije a los niños que, por ejemplo, el macizo del Garraf era un fondo oceánico, y se quedaban todos mirando perplejos, que cómo podía ser eso, el fondo de un océano, cuando está por encima del mar. Claro, es ellos, la visión que tiene el niño sobre las etapas geológicas y tal, es que todo es parecido a lo que veo hoy en día, ¿no? Y la verdad es que Bueno, es igual que... Sí. Es increíble, qué bonito es una maravilla la mente de los... Pero es igual que decirles que ellos, cuando vivían dentro de la tripa de su madre, vivían dentro de agua. Exacto. Eran anfibios. Claro, es que eran anfibios, entonces él mismo ha vivido en diferentes mundos, pero luego siempre hay conchas, ¿no? Siempre al final puedes buscar y encontrar algún ser acuático, ¿no? Y bueno, de hecho África, desde que era muy pequeñita, íbamos a ver los fósiles a 2000 metros de altura en el Pirineo, los fósiles marinos, y yo se lo explicaba, que por qué, ella me preguntaba, pero ¿cómo puede haber peces aquí? ¿O cómo puede haber gusanos de mar aquí? Y era porque el Pirineo estaba... Claro, estaba muy alto, ¿ves? Esas preguntas que se hacen los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es posible encontrar un fósil de un pez a 2000 o 3000 metros de altura cuando no hay agua o cuando el mar está muy lejos, ¿no? Y claro, por los choques entre placas hicieron que se levantaran los macizos como el Pirineo, las cordilleras como el Pirineo hicieron que se levantaran, y donde lo que antes era plano hoy en día es un pico de una montaña. Y todas esas preguntas son maravillosas. Pero es que tienen muchas más respuestas, mucho más interesantes que nosotros. ¿Qué pasa con la física cuántica? Nadie la entiende, no entienden cómo una cosa puede ser onda, puede ser partícula. La mente del adulto ya está completamente construida en una realidad que no cabe en otras. En cambio, los niños, yo creo que son las respuestas de lo que va a suceder y lo que sucede a la vez. No vivimos en un tiempo, vivimos momentos, el tiempo se cuela en el momento. O sea, son cosas que son las... A mí mi hijo Álvaro, que siempre me decía unas cosas que yo decía, que le llamaba oraculín de pequeño, y decía, pero ¿cómo me puedes...? Mamá, es que el tiempo no existe, es el tiempo el que se cuela en el momento. Vivimos momentos, y yo decía,
De repente me pongo a hablar, Jacopo Iuscul habla exactamente de eso, dice que cada ser vivo tiene momentos de vida igual a todos los demás, el tiempo es el tiempo, la diferencia es el tiempo que vive en ellos, ¿no? Ujú. Entonces de repente te das cuenta, el tiempo y el espacio es un invento que nos hemos hecho para poder entenderlo todo, y al niño hay que sacarle otra vez del tiempo y del espacio, por eso esas expediciones virtuales no son ni tiempo ni espacio, son información para interactuar con ellos, entonces nos movemos como en otro campo, ¡boom! Y los mejores que se lo entienden son ellos los maestros, pero nosotros solo podemos decirles por aquí, en valores. Y vamos entre todos, porque es lo que al final, es el egoísmo del niño tampoco se va a ningún lado. En el momento que se pone a llorar y le deja solo y dices, espera, es que te necesitas a los demás. Esa cooperación es la que ellos tienen que aprender, como los animales. Yo me muero de risa cada vez que veo a los animales cómo se mueven, cómo interactúan. La etología es otro de los campos maravillosos para enseñar a los niños. La etología. Tú, África, ¿qué Comportamiento animal. opinas? ¿Qué opinas de que en el colegio se tenga que aprender más saber convivir con tu entorno, con las personas, con los animales, que, por ejemplo, aprender otras cosas como puede ser matemáticas? Que son fundamentales, ¿eh? Que luego me va a llover de todo por lo que estoy preguntando, pero las matemáticas son fundamentales. Pero tú a lo mejor cambiarías una hora de matemáticas. Bueno, no, a que a África matemáticas le gusta, pero una hora de, yo qué sé, de otras cosas. Sí, Jorge, si lo importante de todo esto es que se usen las matemáticas. Exacto. Para enseñarle la importancia que tiene alrededor, que se use la música, que es tan importante para entender las vibraciones de las ondas, que se use todo eso, lo que enseñan en los colegios maravillosos, pero que lo apliquen directamente al entorno, que es exactamente lo que va a potenciar. Es que lo que yo siempre defiendo, generar proyectos que estén vinculados a todas las asignaturas. Si tú diseñas un proyecto en el que tiene que estar implicado, por ejemplo, las lenguas, ¿no? Pues tienes que hacer una presentación final del proyecto, lo tienes que explicar en un idioma, pero también tienes que consultar bibliografía, que normalmente suele estar en inglés, sobre ciencia y tecnología, y tienes que aprender inglés. Cualquier proyecto tiene que estar siempre de la mano de las matemáticas, porque las matemáticas son fundamentales. Un proyecto sobre historia tienes que saber sobre sociales, sobre muchas cosas, ¿vale? Y por eso que la figura del proyecto vinculado a todas las áreas del conocimiento, para mí es la forma del futuro para poder educar en los colegios. Bueno, y yo te diría, en la Escuela de Expedicionarios Científicos, esta que estoy creando, que estoy orgullosísima y estoy encantada, mis asignaturas son ser rana, ser culebrera, ser calderón. Entonces, bueno, hoy toca ser rana. Pues vamos a estudiar en ese ser rana biología, matemáticas, ciencia, música, teología, antropología. En ser calderón, ¿entiendes? O sea, vamos a empezar a ser para poder estar y para lo último, que es lo más importante, para poder dar, ¿no? Que es esta escuela, lo que es eso, ¿no? Es ser, estar y dar ciencia creativa ciudadana. Y si no somos capaces de hacer ese círculo de feedback, de yo doy, o sea, soy para estar y dar, ahí es donde empezamos a hacer esa espiral de crecimiento entre todos, porque aquí nos vamos a salvar de la siguiente extinción a través de la cooperación, como siempre ha sido. O sea, si es que no es algo nuevo. Por eso creo que este momento en este punto es importante, porque aquí volverá a salir la vida, volveremos a colonizar, pero desde otra manera. Estamos en un momento apasionante de la historia. Estoy convencida, y estos enanos... África, ¿tú qué opinas de ser un día rana y otro día una culebrera y otro día, yo qué sé, un delfín? Un lince. Pues, acércate más al micrófono. Que es divertido. Es divertido, sobre todo los niños lo que tienen que hacer es divertirse, que es fundamental. Cuando un niño se divierte con algo, lo tienes muy concentrado en lo que está haciendo. Cuando lo vive con pasión. Si el niño se aburre, lo abandona. Y si está divirtiendo... Es divertido, pero también... pero es una aventura, ¿eh? O sea, no deja de ser una aventura, ser una rana meridional que tienes que salir de un lado a otro, te puede comer desde una serpiente,
un pájaro, un no sé qué, o sea, aquí ten cuidado que también hay sus problemas, ser un lince, ¿qué pasa con las carreteras? Tiene que cruzar una, o sea, hay que estarse constantemente salvando la vida, hay que estar constantemente intentando buscar la comida, o sea, pero todo eso estudiando ese entorno, ¿no? Entonces yo creo, como me parece divertidísimo, vamos, yo creo que esas asignaturas ¿Te imaginas ¿te gustaría un colegio, entonces África? Responde, que te pregunta. ¿Qué? Que te pregunta si te gustaría que las asignaturas fueran ser un día una rana y otro día... Sí, claro. Sería Claro. muy chuli. Hoy no Ya está muy está. parlanchina, Eso- Mira que la otra vez estaba que hablaba por los codos y hoy la pobre que está con su resfriado no está muy parlanchina. Bueno, pero que lo escuche porque realmente son los protagonistas, yo he elegido un poco de 6 a 12 años, incluso, me parece que los de 6 nos pegan unos baños ya increíbles. Y África, ¿qué años tiene ahora mismo? 11. Un poquito más alto. 11. Vale. 11, pues sí, yo creo que Bueno, pero 6 ya a 12 pasará. está bien. Ya Así pasará a senior, cuando ya cumpla los 12, ya está fuera de esa franja de edad, pasa a ser senior, por eso se tiene que poner ¿Qué las es pilas. eso? Senior, que ya empiezas a ser mayor, entonces ya tendrás que ser instructora de las No. futuras generaciones. Eso, claro. Bueno, porque ya también te voy a contar que crea una asociación que se llama Real Virtual Sociedad de Expedicionarios Científicos Ilustrados. Además le he puesto Miguel de Aguas Salcedo en honor al maestro maravilloso que hemos tenido todos y que he tenido yo la suerte de tener como padre, como guía, como mentor, como impulsor y como giróvago, como él decía, ¿no? Un acelerador de libres, ¿no? Entonces, todos los que estén dentro de esta escuela y que trabajen y que tengan, pues van a formar parte de la asociación y luego van a estar haciendo trabajos para luego poder meterse en un barco real y poder hacer esa navegación, esas mandas del Cano del Quinto Centenario. O sea, al final he unido un poco todo ese proceso desde las expediciones virtuales de conocer desde casa hasta poder ser esa asociación en equipo y luego esas expediciones conmemorativas para poder meternos en la piel del Cano, de todos esos exploradores maravillosos, de Mutis, ser exploradores del siglo XVIII, que me parece maravilloso, ilustrados, no sé, creo que nos queda una época maravillosa por vivir todos juntos. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un enorme placer, Sol, como siempre. Y como siempre, acabamos el programa mencionando, ya lo has hecho ya ahora mismo, pero mencionar a ese gran hombre que allí donde esté nos estará escuchando seguro y estará diciendo, madre mía, en lo que se van a meter estos. Y lo dice uno bueno, ¿sabe? Que se metía en todo. Es él el que nos está metiendo, él no deja, es como siempre le estoy picando a Odil, además, y le digo, Odil, en el momento que lo tengan todo organizado, te tienes que subir al carro porque no hubo dos personajes más importantes en esa época de comunicación, de comunicar valores visionarios, absolutamente generosos. Es una raza de personajes que tienen que estar vivos en todos estos nuevos niños, ¿no? Pero vivos igual que estuvieron con nosotros, con ellos, y son eternos, son infinitos. Odil Rodríguez de la Fuente. Que igual Exacto, hay algunos oyentes que no la Bueno, conocen, que ya estuvo en la Fábrica de la Ciencia hace poco. ¿Hace poco? Bueno, hace unos meses. Sí, tenía que enseñar otro personaje maravilloso que quiero sacar a colación, que es Félix de Azara. Uh-huh. Españoles, ¿conoces Félix de Azara? No. Bueno, pues... Da el brillo en el... Es un personaje maravilloso español que ya te contaré en la siguiente, pero lo dejamos a Félix de Azara como ¡chum! Personajes, tenemos que volver a retomar toda nuestra potencia maravillosa y estos enanos nos van a ayudar, ellos a nosotros. La verdad es que sí. Muchísimas gracias, Sol, y nos vemos en otro capítulo de la Fábrica de la Ciencia. Adiós. Perfecto, sí, ya in situ, trabajando, ya poniendo nuestros sensores y con nuestros drones. Venga, muy bien, un beso muy fuerte. Un beso, chao. Adiós. Colabora con la Fábrica de la Ciencia, TV Kids, tecnología creativa, robótica y gamificación.